Intenten imaginarse una roca casi vertical, donde no hay ni rastro de sendero, ni siquiera una superficie más ancha que la palma de la mano. Y ahora, agréguenle a esa imagen un animal que se mueve con calma por esa pendiente, como si caminara por una llanura ordinaria. Este tipo de tomas no aparecen únicamente entre montañas. Lo mismo puede verse en las paredes de concreto de obras hidráulicas, en antiguas construcciones de piedra y en muchas otras superficies casi verticales alrededor del mundo. Y los protagonistas de esas grabaciones, una y otra vez, son siempre los mismos maestros de la supervivencia: las cabras montesas. Se les puede encontrar allí con tanta frecuencia que ya no es posible hablar de casualidad ni de excepción rara. Se trata de un patrón consistente. Pero precisamente aquí nacen dos preguntas fundamentales. ¿De qué manera logran mantenerse donde ni siquiera el equipo especializado salvaría a un ser humano? ¿Y para qué suben una y otra vez a lugares donde, a primera vista, no hay alimento, ni agua, ni razón alguna para exponerse a un riesgo mortal? Escenas similares se registran en los rincones más diversos de la Tierra, en los Alpes, en el Himalaya, en el Cáucaso, en las montañas rocosas de Norteamérica y en las montañas de Etiopía. Y aquí no se habla de una única especie que simplemente se dispersó por todo el planeta. En cada una de esas regiones surgieron de manera independiente sus propios expertos en desplazamiento por pendientes casi verticales. Cuando la gente dice montaña, cabra montesa, generalmente se forma la impresión de que existe una única especie especial de animal capaz de trepar por las rocas. En realidad, todo es mucho más complejo. Detrás de ese nombre se esconde todo un grupo de especies emparentadas que habitan en distintos rincones del mundo y que se adaptaron a la vida entre las rocas de manera completamente independiente unas de otras. Es más, algunas de ellas ni siquiera son cabras verdaderas, en el sentido habitual de la palabra. Por ejemplo, la Mountain Goat norteamericana, en cuanto a su origen, está en realidad más cerca de los rebecos que de la mayoría de los animales que solemos llamar cabras montesas. Pero en apariencia y en su forma de vida, llegaron prácticamente a la misma solución. Resulta entonces que la naturaleza se enfrentó repetidas veces a la misma tarea: cómo sobrevivir donde sobrevivir es casi imposible. Y cada vez la respuesta resultó ser sorprendentemente parecida. Pero incluso esto explica únicamente quién sube exactamente a las superficies verticales. La pregunta principal sigue sin respuesta: ¿para qué suben allí en absoluto? A primera vista, parecería que en una roca vertical no puede haber nada de valor: ni hierba, ni refugio, ni agua. Pero para muchos herbívoros de montaña, allí se esconde un recurso que a veces es más importante que el propio alimento. Se trata de la sal y de otras sustancias minerales. En las alturas, las plantas con frecuencia contienen muy poco sodio. En verano, cuando los animales se alimentan con especial intensidad de hierba fresca y se mueven mucho, ese déficit se siente con particular intensidad. Por eso los animales comienzan a buscar cualquier fuente de minerales, aunque para ello haya que trepar a lugares donde el menor error significará una caída desde decenas de metros. En algunos lugares lamen afloramientos de sal naturales directamente sobre las rocas. En otros, utilizan zonas de roca rica en sustancias minerales. Pero lo más notable es que este principio funciona no solo en la naturaleza salvaje. Si aparecen minerales en la pared de concreto de una represa, los animales inevitablemente treparán hasta allí también. Si se acumulan en una mampostería de piedra u otra construcción vertical, los ungulados harán uso de ella igualmente. La respuesta está en la propia constitución del organismo de estos animales. Si se observa con atención el casco de las especies de montaña, se comprende que no se parece nada a como la mayoría de la gente suele imaginarlo. Por el borde exterior corre un aro córneo duro. Es precisamente él el que se aferra a las mínimas irregularidades de la piedra y funciona casi como una pinza rígida. Y en el centro hay una almohadilla blanda y elástica, capaz de deformarse ligeramente bajo la carga. Cuando el animal apoya la pata sobre la superficie, el casco no simplemente toca la piedra.
aumenta el área de contacto y literalmente se adapta a la forma del saliente. Al mismo tiempo, las dos mitades del casco son capaces de moverse de manera ligeramente independiente entre sí, lo que brinda estabilidad adicional en terrenos irregulares. Un papel no menos importante lo desempeña la distribución del peso corporal. En las especies de montaña, la cintura escapular está muy desarrollada y el centro de gravedad está desplazado hacia adelante. Gracias a esto, el animal mantiene el equilibrio de manera constante sobre varios puntos de apoyo independientes. Las articulaciones de las extremidades también funcionan de una manera que nadie esperaría. Permiten colocar los cascos en ángulos que para la mayoría de los demás ungulados resultarían incómodos o directamente inalcanzables. Esto da la posibilidad de apoyarse incluso en los salientes más minúsculos. Complementa todo este sistema un aparato vestibular bien desarrollado. El oído interno de estos animales es relativamente grande y ayuda a controlar de manera continua la posición del cuerpo en el espacio, incluso cuando la superficie bajo las patas es casi vertical. Y finalmente, la visión desempeña un papel importante. La posición de los ojos permite seguir simultáneamente el espacio circundante, la posición de los animales vecinos y la superficie justo bajo los cascos. Todas estas particularidades juntas convierten la roca casi vertical de un obstáculo insuperable en el entorno de vida más ordinario. Pero incluso después de comprender completamente la constitución de su cuerpo, es difícil deshacerse de otra pregunta. ¿De qué manera aprende un animal a utilizar tan hábilmente este sistema como para ser capaz de caminar por superficies casi verticales prácticamente desde que nace? La respuesta comienza desde el mismo momento de nacer. En las alturas, con frecuencia, puede verse una escena que para un ser humano parece casi increíble. Una cornisa estrecha de piedra, una mañana fría, una pared vertical más abajo, y junto a la hembra está parada una cría que nació apenas unas pocas horas antes. Todavía no tiene ninguna experiencia. Nunca antes había visto rocas y no tuvo tiempo de aprender nada de los adultos. Pero ya en las primeras horas de su vida es capaz de moverse con seguridad por un terreno complejo, manteniendo el equilibrio donde un ser humano necesitaría arnés de seguridad. Por supuesto, los animales jóvenes cometen errores y perfeccionan gradualmente sus habilidades. Pero la propia capacidad de desplazarse por superficies casi verticales está en ellos desde el principio, desde el nacimiento. No es un truco aprendido por separado, ni el resultado de un largo entrenamiento. Lo mismo aplica para los saltos. Los adultos son capaces de saltar hacia arriba más de 1,5 metros sin carrera previa, usando pequeños salientes como puntos de apoyo. Para ellos es una forma de movimiento tan habitual como caminar normalmente lo es para un ser humano. Por eso, lo que a una persona le parece un riesgo constante, para estos animales luce de manera completamente diferente, porque el principal peligro en su mundo se encuentra de ningún modo arriba. Para un ser humano, la altura casi siempre se asocia con el peligro. Cuanto más lejos esté el suelo, mayor es el riesgo. Pero para los ungulados de montaña, esta lógica funciona exactamente al revés. El lugar más peligroso para ellos está abajo. Precisamente, en terreno relativamente plano, cazan sus principales enemigos. Los lobos, los linces, los grandes felinos y otros depredadores poseen velocidad, fuerza y resistencia suficientes para una caza exitosa solo mientras el terreno siga siendo cómodo para desplazarse. Pero cuanto más empinada se vuelve la pendiente, más rápidamente pasa la ventaja al lado de la presa. Lo que para el depredador se convierte en obstáculo, para los animales de montaña se vuelve una protección confiable. A veces, la persecución termina literalmente a pocos metros del precipicio. El animal ocupa un pequeño saliente en la pared vertical y se inmoviliza. El depredador ve a su presa. La distancia entre ellos puede ser de apenas unos pocos pasos. Pero esos pasos ya no es capaz de darlos. Cualquier error en esa superficie le costaría la vida. Y entonces el peligro cambia inesperadamente de dirección.
Ahora el que está en riesgo no es la presa, sino el propio cazador. Por eso, las rocas verticales, las cornisas estrechas y las superficies casi verticales representan para estos animales no un entorno extremo, sino uno de los refugios más seguros que existen en la naturaleza. Las superficies verticales les brindan varias ventajas a la vez. En unas encuentran minerales, en otras se salvan de los depredadores, y con mayor frecuencia aprovechan ambas ventajas simultáneamente. Y a esa solución llegaron de manera completamente independiente animales de los rincones más diversos del planeta, y algunos de ellos llevaron el arte de vivir en superficies verticales prácticamente a la perfección. En las montañas de Etiopía habitan los walia, uno de los ungulados de montaña más raros del planeta. No hace mucho tiempo quedaban tan pocos que los biólogos temían seriamente la extinción total de la especie. Hoy, gracias a los programas de conservación de la naturaleza, su número se ha ido recuperando gradualmente y alcanza varios cientos de individuos. A miles de kilómetros hacia el este, en las montañas de Asia Central, viven los varales, también llamados ovejas azules. Son precisamente ellos una de las principales presas de los leopardos de las nieves. Durante la cacería, ambas especies se encuentran con frecuencia en pendientes casi verticales. Los observadores han registrado en repetidas ocasiones el momento en que el depredador y su potencial presa estaban a apenas unos metros el uno del otro, separados no por la distancia, sino por la capacidad de mantenerse en la roca. En Europa, los rebecos y otras especies de montaña utilizan durante muchas generaciones las mismas rutas. A lo largo de cientos de años de sus desplazamientos entre las piedras, se forman senderos notables que las nuevas generaciones de animales continúan usando. Pero quizás uno de los especialistas más inusuales sigue siendo el markhor, o cabra de cuernos en espiral, que habita en las montañas de Pakistán y Afganistán. A veces, al intentar alcanzar el follaje, los markhors no solo trepan por las rocas, sino también por árboles inclinados. Y entonces el animal que apenas unos minutos antes parecía un alpinista perfecto, de repente empieza a parecerse a un jardinero empecinado, dispuesto a lo que sea con tal de llegar a las ramas más inaccesibles. Y aunque precisamente los ungulados de montaña se convirtieron en los especialistas más conocidos en la vida sobre superficies verticales, están lejos de ser los únicos animales que eligieron ese modo de existencia. En Sudamérica, en las laderas rocosas, viven las vizcachas. Desde lejos es fácil confundirlas con conejos grandes, pero pasan la mayor parte de su vida entre las piedras y son capaces de desplazarse por superficies muy inclinadas con una precisión asombrosa. En África, un problema similar lo resolvieron los damanes. Estos pequeños animales tienen una estructura especial de las patas. Sus almohadillas son capaces de mantenerse húmedas, lo que aumenta notablemente la adherencia a la superficie. Y aquí, la naturaleza preparó otro hecho inesperado. Los parientes modernos más cercanos de los damanes no son los roedores ni los ungulados, sino los elefantes y los manatíes. Pero si para los damanes las superficies verticales siempre fueron parte natural del entorno, los ungulados de montaña, en las últimas décadas, han comenzado a ocupar cada vez más construcciones que aparecieron en el planeta hace muy poco tiempo. Resultó que las represas de concreto, los pilares de piedra de los puentes e incluso algunas construcciones antiguas son capaces de cumplir la misma función que las rocas naturales que estos animales han utilizado durante millones de años. La razón está en los minerales. El agua que pasa a través del concreto y la piedra disuelve y arrastra gradualmente hacia la superficie las sustancias solubles. Para un ser humano, esos cambios pasan casi inadvertidos. Para los animales que padecen constantemente la falta de ciertos elementos, eso puede convertirse en una fuente por la que vale la pena arriesgarse. Por eso, cada vez se ve más a los ungulados de montaña en las paredes de las represas. Desde el punto de vista del propio animal, la diferencia entre un saladero natural y una construcción de concreto resulta estar muy lejos de ser tan significativa como le parece al ser humano.
Una situación similar se da cerca de antiguas construcciones de piedra. Si la superficie contiene los minerales necesarios, los animales la usarán independientemente de si surgió como resultado de procesos geológicos naturales o fue construida por personas. Incluso los caminos de montaña comunes a veces se convierten en puntos de atracción para los ungulados. Después del invierno, quedan rastros de sal vial en el asfalto, y los animales pueden acercarse deliberadamente a las orillas para reponer la falta de minerales. Resulta que el ser humano, sin darse cuenta, ha comenzado a crear nuevas variedades de esos mismos saladeros verticales y horizontales que estos animales buscaban a lo largo de toda su historia evolutiva. Pero hay otra razón por la que las tomas de animales en superficies verticales han comenzado a aparecer con tanta frecuencia precisamente en nuestros días. Y está relacionada no con las rocas, ni con el concreto, ni siquiera con el comportamiento de los propios animales. Mucha gente percibe esas tomas como algo completamente nuevo. En realidad, los animales han utilizado superficies verticales durante miles de años. Lo que cambió no fue su comportamiento. Lo que cambió fue la cantidad de los propios animales. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, las cabras alpinas quedaron al borde de la extinción total. Debido a siglos de cacería, en la naturaleza silvestre solo sobrevivió un pequeño grupo de individuos en una única región de Europa. Su número total se redujo a menos de 100 animales. Precisamente de esos pocos animales sobrevivientes proviene prácticamente toda la población moderna. Tras la introducción de medidas de protección y la ejecución de programas de recuperación, el número de la especie fue aumentando gradualmente y hoy ronda los 30.000 individuos. Esto significa que muchas escenas que hoy caen regularmente ante las cámaras, hace varios siglos la gente simplemente no podía observarlas tan seguido. Para eso faltaban los propios animales. Pero esa recuperación poblacional tiene también su cara opuesta. Cuando toda una especie atraviesa un periodo en el que sobrevive solo un pequeño número de individuos, inevitablemente disminuye la diversidad genética. Debido a eso, aumenta el riesgo de consanguinidad y propagación de enfermedades hereditarias. En algunas poblaciones, los especialistas ya han tenido que enfrentarse a brotes de enfermedades y tomar medidas para preservar la salud de los animales. Y surge una situación bastante paradójica. En el mismo momento en que al ser humano finalmente le fue posible devolver a estos animales a las rocas, aparecieron nuevas amenazas que ya no es posible ver a simple vista. Pero incluso los problemas genéticos resultaron no ser el único desafío al que estos animales deben enfrentarse hoy. En las últimas décadas ha comenzado a cambiar el propio entorno al que se adaptaron durante cientos de miles de años. Cada vez más observaciones muestran que en algunas regiones, los ungulados de montaña se están volviendo más activos en las horas oscuras. La razón es simple: la temperatura del aire sube y la actividad diurna requiere cada vez más energía. Como resultado, los animales comienzan a trasladar la alimentación y el desplazamiento a las horas de la tarde, la noche y la madrugada. Y este proceso ocurre tan rápidamente que los investigadores lo registran literalmente a lo largo de la vida de una sola generación. Surge otra paradoja más. Durante la mayor parte de su historia evolutiva, la principal amenaza para estos animales fueron los depredadores. Pero hoy, en muchas regiones, el calor empieza a influir en su comportamiento no menos que la caza. Y mientras los propios animales se adaptan a las nuevas condiciones, el ser humano intenta entender cómo logran hacer lo que hasta ahora parece casi imposible, incluso para la técnica moderna. Por eso, los ingenieros y desarrolladores de robots llevan ya muchos años estudiando detenidamente la constitución del cuerpo y los modos de desplazamiento de los animales que aprendieron a convertir una superficie casi vertical en un camino ordinario. Los creadores de robots destinados a trabajar en montañas, zonas de catástrofes y otras condiciones difíciles llegaron hace tiempo a la misma conclusión. Antes de inventar soluciones propias, vale la pena prestar atención a las que la naturaleza ha ido perfeccionando durante millones de años.
A los investigadores no solo les interesa la estructura de los cascos o la capacidad de mantener el equilibrio. No menos importante es entender de qué manera los animales logran evaluar continuamente la superficie, redistribuir la carga y mantener la estabilidad donde un error, al parecer, debería ser inevitable. Y aunque las máquinas modernas ya son capaces de superar terrenos complejos, todavía están muy lejos de las posibilidades de los animales que pasan toda su vida en superficies verticales. Quizás por eso, las tomas de ungulados de montaña siguen causando una impresión tan fuerte. Y no porque los animales estén demostrando algún truco especial. Simplemente para el ser humano, una superficie casi vertical siempre fue símbolo de peligro, obstáculo y riesgo. Mientras que para estos animales, esa misma superficie significa seguridad, alimento y posibilidad de sobrevivir. Y no importa qué tengan delante, una roca antigua, la pared de concreto de una represa o una vieja mampostería de piedra. Para estos animales, lo vertical nunca fue un obstáculo, siempre fue su hogar.